Muy buen día, amigas, muy buen día, amigos. Estamos otra vez en Hay otra historia, en Radio Fortaleza, y tengo el gusto de recibir en el programa a Federico Meneses. ¿Cómo estás, Federico? Hola, buenos días. Aquí vamos bien, terminando este verano, Ahí está. con estos fríos que se están viniendo, pero vamos bien, vamos bien. Sí, siempre nos quejamos, ¿no? Porque dentro de poco nos vamos a quejar del frío y después nos quejamos del calor. Es un poco así. Pero cuesta Ahí va, irse adaptando a los cambios, eso siempre es así, ¿no? Esos cambios bruscos te liquidan a cualquiera. sin duda. Pero vamos arriba. Eh, Federico Meneses yo lo definiría como un gestor cultural, es el alma mater, el fundador de un sitio, hoy es un sitio web que se llama Cultivarte, que ha jugado un papel fundamental en la promoción de la cultura en general en Uruguay, de los artistas, de los pintores, de los músicos, absolutamente de todo. De eso vamos a ir hablando con él, de los fotógrafos, de eso vamos a ir hablando con él a lo largo de esta charla. Federico, cuéntame, ¿cómo surgió cultivarse, cultivarte y porque eran tiempos donde no había lo que hay hoy tecnológicamente y era una forma de empujar y promocionar. Cuéntame cómo Eh, surgió. exacto, sí, sí, en esa época esto surge en el 2003. En realidad el nombre no era ese. Yo había sacado un boletín que se llamaba Óvulo Cultural. Entonces ahí empezaba a difundir todo lo que eran los eventos de mis amigos, de un grupo. Todo empezó en la casa de Isabel de la Fuente. Se habían reunido este, un grupo de poetas que querían hacer una edición. A E6 fue la edición que sacaron ellos, este, que después de ese grupo se fueron dividiendo, y por ejemplo nació la editorial y Estuario. Uh-huh. Este, entonces, una de las cosas que se planteaba ahí en ese momento era el hilo clásico por lo menos en esa época, era lo poco difundido que estaba, los artistas emergentes más que nada, ¿no? Porque uno siempre iba a las publicaciones de los medios masivos y encontraba, como hasta hoy, ¿no? Las bandas o artistas ya reconocidos, que era lo que se difundía. Entonces, los emergentes no tenían lugar para poder llegar, y no había tanta difusión vía mail también, o cualquier otra plataforma. Digo, WhatsApp no existía, la gente todavía no tenía masividad al alcance de los celulares porque eran caros. Ni a eh, Facebook, ni a Twitter, por supuesto, nada. Claro, sí, sí, nada, para ninguna rama del arte. Y si vos empezabas recién, no tenías llegadas a los medios. Lisa y llanamente no te daban bola, ¿no? Una cosa así. Claro, mandaban Entonces, comunicados de prensa que terminaban en la papelera. claro, exacto. Vos mandabas, además el mandabas, eh, tenías que tener los contactos generalmente las publicaciones que había, no era una masividad también de que todos los medios o todos los lugares tuvieran página web. Eso vino un poquito más adelante. Entonces, era como todas unas limitantes que había. Y entonces empecé yo a tomar el toro por el asasta y empezar yo a difundir. Y claro, empecé a difundir a estos amigos, no sé, mi hermano que es músico, iba a tocar, y
yo mandaba. Y claro, la gente se empezó a interesar porque era comunicación que le estaba llegando de diferente gente, ¿no? De lo que estaban acostumbrados. Y ahí empezaba a sumarse gente que quería que mandara su espectáculo a otros artistas y gente que quería que que le llegara la información, ¿no? Así empezó todo, ese fue el puntapié inicial. Después, con el tiempo, ahí, eso lo que vos decías del avance de la tecnología, se empezó a popularizar Internet, la gente empezó a tener celulares, después vinieron las plataformas de redes sociales, por ejemplo Facebook, que fue una de las principales, y empezó a tener ya los eventos cargados, ¿no? Cada persona, ahí ya había como democratizado el tema y cada persona que quería podía armar un evento. Entonces, mi trabajo, entre comillas, que yo tenía, porque siempre lo definí en tema de tiempo, ¿no? Yo dedicaba un tiempo para armar tal cosa, yo juntaba todos los eventos que tenía, que me llegaban, y a eso los mandaba. Tenía una base de datos que le mandaba esa información. Entonces, ya perdía como tanta relevancia al tener, al vos poder encontrar los eventos, esa misma cantidad de eventos, lo podías encontrar en estas plataformas de redes sociales, ¿verdad? Claro. Y entonces ahí vino un cambio. Ahí fue donde apareció Cultivarte. Ahí va. Ahí, en realidad, en esa época yo andaba con la idea de generar una página más que sea de artistas visuales. Entonces, había empezado a armar por ahí, ya me había comprado el dominio, el .com, cultivarte ya el nombre, cultivarte.com, y era más para difusión de artes visuales. Y después, con el tiempo, yo a su vez soy fotógrafo, entonces empecé a ir a eventos, a sacar fotos, empezaba a cubría, y en esa época iba mucho a exposiciones o a presentaciones de performance o a slam de poesía. Entonces sacaba fotos, entonces dije, bueno, ¿qué hago con este material? Lo tengo que mostrar, lo pongo en esta página. Entonces, claro, empecé a hacer categorías y ya tenía artes visuales, ya tenía literatura, ya tenía cualquier otra actividad, ¿no? Música, y iba haciendo ya unas poquitas categorías que tenía que mostrar eso. Entonces empecé a mostrar, y sucesivamente era como lo que me había pasado antes con el boletín: amigos que eran artistas, gente que hacía actividades, otros fotógrafos, decían, oh, mirá, qué bueno esto, yo también hago fotos, ¿puedo poner mis fotos ahí? Claro que sí, dale, vamos arriba. Entonces me empezaron a sumar colaboradores, fotógrafo, por ejemplo, fue una de las primeras que se sumaron, y ahí empezó el tema de colaboradores. Ahora estamos en unos arriba de los 70, que están como más fijos, ¿no? Llegué a 100 y pico, pero claro, con el tiempo, como es una actividad que no es remunerada, es solamente colaboración, la gente se entusiasma, hasta que por sus actividades y la vida cotidiana, ¿no? Tiene que trabajar, y tiene que estudiar, y tiene que hacer las cosas. Esta actividad que es para despuntar el vicio del arte, la deja de lado, ¿no? Está perfecto. Y ahí cuéntame, ¿cómo empezó a sumarse? Porque hoy, por lo que tengo entendido, son muchísimos los rubros, para decirlo de alguna manera, de artistas que están presentes en tu web, en Cultivarte. Y muy organizado todo el material.
Exacto, sí, ahí fui armando categorías, como uno de los puntapiés iniciales, fue las coberturas de los eventos, ¿no? Eso fue una de las principales, porque era a su vez una de las ramas que tenía más colaboradores, entonces podíamos cubrir mucho más eventos y poder difundirlo, ¿no? Y eso también es una parte positiva a la hora de, no sé, para el artista poder hacer su presentación. Para empezar, otra de las ramas que tenemos es la parte de eventos, ¿no? Si bien no hicimos más el boletín de poder demandar a la casilla, igualmente empezamos a publicarlos acá los eventos. Entonces, nos llegaban los eventos, lo publicábamos y ya era toda una cadena, ¿no? Difundíamos el evento del artista, ya sea el artista consagrado o el artista que tenía su primer recital, ¿no? Que incluso nosotros, nuestro como lema es apoyar más a ese artista que recién empieza, ¿no? Porque es como empezó todo este juego. Y publicamos el evento. Ahí ya se le da difusión porque está publicado en la web. La gente, si busca el evento, le va a aparecer la web. Después se lo repartimos en las redes sociales, lo difundimos. Y después de eso, si tenemos un colaborador que va al recital, ya tiene la cobertura. Y eso, imagínate para un artista nuevo que recién empieza, o que ya tenga foto de lo que fue su recital, ¿no? Ahora capaz que es mucho más habitual no, uno no tiene la dimensión, ¿no? Porque cada persona que tiene un celular puede hacer el registro fotográfico, ¿no? Pero bueno, esto ya es como una web institucional, ¿no? Por lo menos para el mundo del arte, la gente la conoce, ¿no? Entonces, está ahí cuando va a buscar una referencia en un momento, lo busca en internet y ahí aparece. Entonces, eso ya es un granito de arena que se aporta. Es muy importante. Federico, cuéntame, la pandemia fue terrible para el país y más terrible quizás para la cultura. ¿Cómo fue esa etapa? Cuéntame. Eso fue increíble, ¿no? Porque, bueno, nosotros, imagínate, esto mismo que nosotros hacíamos cobertura, eso ya se había cortado, ya no, uno de el sector que más sufrió fue el tema de la cultura, porque habían cerrado todos los lugares, no dejaban aglomerarse, entonces no podías ir a ver a nada, ¿no? Creo que fue el sector más golpeado y lo trágico me parece que es que ni se aprendió de eso, porque no se aprendió de todo eso y de cómo ese sector sufrió y no se hicieron políticas para poder tener mucho más respaldo a ese sector cultural, ¿no? De que estuvieran, después de la pandemia, yo no vi a nadie, a ningún gente del gobierno que dijera, vamos a trabajar en que tengan, no sé, que cada artista que hago exactamente, un fondo, vamos a hacer una ley, vamos a hacer un proyecto. Yo no vi a nadie que trabajara para decir, bueno, vamos ni siquiera por las dudas que venga otra pandemia, sino para reforzar a ese sector. Porque el artista, si no consigue un toque, si no consigue dónde difundir su música, ¿no? No difundir de prensa, sino de tocar, porque cuando toca es cuando le entra el ingreso, ¿no? Claro. La venta de disco hoy ya no corre, a menos que lo hagas una forma muy casera y personal, que vos mismo vendas tu disco, pero no, la gente ya no compra, no es la misma masividad de antes. Eso te iba a preguntar, Federico.
así como la gente ya no lee diarios, casi es decir, no existen los diarios de papel prácticamente no existen. La gente cada vez escucha menos discos, no, ni siquiera tiene dónde escucharlo porque se le rompió el aparato que reproducía CDs y no lo cambió, entonces ahora está la computadora. Sí, Podría en el ponerlo celular en la mismo. computadora, pero da pereza ponerlo. Entonces, a todos nos pasa. Yo tengo montones de discos apilados en casa que no los escucho. Ya. Entonces, eh, ¿cómo influye eso? ¿Y cómo influyen las plataformas como Spotify, por ejemplo, que difunden a los artistas, eh, pero que si no hay un recital donde el artista va, la oportunidad de vender físicamente el disco la tiene ahí cuando está actuando ante la gente. Entonces, eso supongo que es todo muy complicado, hasta económicamente para el artista, ¿no? Para el músico en este caso. Sí, yo creo que por hoy no corre el tema de uno pensar como antes, de que con la venta de discos podía financiarse, ¿no? Eso me parece que ya es, hoy el artista que te hace un disco es para promocionarse, digamos, para llevar a los lugares, a los medios de prensa, este, pero no para hacer plata como hacían antes, ¿no? Hubo una época de oro de los discos que los artistas podían vender y llegaban a disco de oro, platino y todas esas cosas, que eran mucha cantidad. Y ahí como que tenían un fondo por lo menos, ¿no? Y hoy no, eso es solamente un gusto personal de decir, bueno, tengo tantos discos, lo difundo, lo regalo a los amigos, para tener el gusto ese del disco físico, incluso el arte del disco, eh, ya el arte del disco ya no es tal como antes. Antes cuando se diseñaba el arte de disco, estaba todo pensado, ¿no? Desde el disco mismo, lo que ibas a tener impreso, el librillo que venía con toda la información, venía pensada, venían imágenes, fotos. Ahora es solo una hoja y nada más, ¿no? Con pocos detalles de lo que tiene, la lista de temas y listo. Entonces hasta el arte del disco se ha perdido como concepto. Eso es, Tú decías, Federico, el artista que a pulmón graba sus propios discos de manera casera, imprime una carátula que le quede lo mejor posible y los vende mano a mano a los amigos, así, ¿no? Esa es una forma. Y hay otra cosa que te quiero preguntar, es cómo influye, porque creo que debe seguir influyendo eh, el pirataje, ¿no? El pirateado de discos. Uno va a cualquier feria, cualquiera así, y encuentra discos pirateados que evidentemente no pagaron nada a nadie, que el artista no ve un peso de eso, y que, bueno, le llegan a la gente. Eso es muy negativo, o también tiene, yo tengo esta idea, que a lo mejor tiene la virtud, si se pudiera decir, que el artista es más conocido por la gente, ¿no? De repente, gente de clase media baja, que no podría comprarse el disco, bueno, conoce a tal artista y lo sigue y tiene todos los discos porque los compra de manera pirata. Eso, claro. ¿cómo lo ves tú? Y mira, justo el otro día,
leyendo el libro que sacó Carlos Dopico sobre la música del 60 y pico al 2000 y algo, una de las entrevistas que hacía era a, a Emiliano Branchiari, que voy recién en la primera parte. Y él decía que en el momento, contaba en el libro, en el momento de cuando habían empezado a escucharse como banda, a escuchar sus temas que habían subido al ómnibus y escucharon tal tema, o habían estado en tal lado y habían escuchado tal tema, y ahí se empezaron a comunicar, vos, nos pasaron en la radio tal, ese primer contacto, ¿no? Con esa masividad, ¿no? Y dice, bueno, y una vez andaba en la feria tal, y había un puesto de piratas y estaba el disco ahí, y dijo, bueno, si ya está en pirata es porque la gente lo está pidiendo. Ahí está. Y me quedó grabado ese concepto para esta pregunta que vos me hacés bien al pelo, porque es así, si ya está pirata es porque la gente es lo que anda buscando, es lo que anda pidiendo, lo que lleva, ¿no? Y sirve para la difusión, ¿no? Después cuando vos hablabas de, por ejemplo, Spotify, ¿no? Que fue Spotify y Steve Jobs que plantearon el tema de un solo tema, ¿no? Esa venta de un solo tema. Cuando Steve Jobs planteó eso, creo que ahí fue la catombe, ¿no? Si bien uno sabe y lo tenía como incorporado que de un disco uno no le gusta todos los temas, siempre tiene un tema preferido, él agarró y lo hizo evidente, ¿no? Entonces solamente te vendía un tema. Y bueno, y ahora con Spotify, que es lo que por lo menos la juventud es lo que más usa, y está bueno, lo que pasa es que son plataformas de multinacional que te paga nada, ¿no? Si vos no sos masivo, no recibís nada. Claro. Te paga 0,001 un millón de reproducciones, entonces no es nada, ¿no? Tenés que ser masivo para poder llegar a tener unos cuantos pesos. Entonces, bueno, pero todo sirve para la difusión, digamos, ¿no? El tema ahora es la banda nueva tiene que tocar. Claro, y para todo esto es como todo, ¿no? Uno que, por ejemplo, esto a mí me pasa, yo no soy artista de músico, pero yo tengo esta idea de difundir cultura. Pero yo tengo que laburar 8 horas para poder vivir. Claro. Yo de esto no puedo laburar, ¿no? Porque no rinde. Tendría que dejar mi laburo de 8 horas para poder pensar un modelo de negocio y que conseguir financiación. Entonces a los músicos les pasa lo mismo, los músicos tienen que laburar sus 8 horas y después ser músico, y eso es contraproducente para la actividad mismo, porque la cabeza no está pensando todo el tiempo. Imagínate las bandas grandes que sí pueden hacerlo, están todo el día metidos en el estudio, pensando, elaborando. Entonces tienen más producción, tienen más arreglos, tienen más dedicación, y esto es como todo, ¿no? La práctica hace al maestro, ese famoso dicho, es así, tal cual. Vos practicás, vas a tener algo mejor que alguien que solo lo hace una vez a la semana. Te iba a hacer una pregunta más adelante, pero es el momento de hacerla, ¿no? Creo que si mi nieto me dice, abuelo, me voy a dedicar a la cultura, a cantar, a tener una banda, hay que decirle, tienes que vivir de otra cosa, porque si piensas hacer plata con la cultura, estás frito, no vas a hacer plata.
hay gente y joven de repente inexperiente que cree, no, yo voy a actuar, voy a cenar, voy a esto, voy a lo otro, y es muy difícil. Solo los consagrados, como dices tú, gente que tiene muchos años o mucho peso o que por circunstancias ha tenido mucho éxito, la mayoría viene allá abajo en el pelotón, tratando de sobrevivir como puede. Claro, sí, sí, el tema es este país y la gestión del Estado con el sector artístico, ¿no? Me parece que está muy dejado de lado y no, generalmente vos hablas con cualquier persona y tocar, hacer arte no es un trabajo. Claro. Entonces es un concepto hasta cultural de todas las personas, porque tenés un amigo que es un artista visual y vos vas a comprar, te mudaste y querés poner un cuadro, y en vez de comprarle un cuadro a tu amigo que es artista, o cualquier artista plástico, por ejemplo, vas a la feria y compras un cuadrito que lo hicieron en una computadora con redondeles, ¿no? Son cuadros que están lindos, pero no es una obra de arte, lo hicieron en un programa de diseño y te lo imprimieron y vos colgás eso. Entonces, no estoy desmereciendo uno con el otro, ¿no? Sino que hay un tema cultural. Voy a colgar en mi pared una obra de arte y voy y compro una impresión hecha en un programa de diseño en vez de comprar una obra de arte. ¿Se entiende el concepto? Perfecto. Entonces, ya es un tema de la cultura nuestra y de toda la sociedad. No sé, vos que sos músico, venís a tocarme a mi boliche y te pago la comida. No, señor, yo tengo que pagar la luz y el alquiler y tengo que pagar el agua. Yo con la comida o con la bebida que me vas a dar, yo no pago todo eso. Hay como una falta de respeto también, ¿viste? Me parece que toda la gente, nuestra idiosincrasia es con el artista, me parece que está mal, ¿viste? Federico, cuéntame, ¿tú qué opinas de cómo debería gestionar mejor el Estado el tema de la cultura? Para, entre otras cosas, tener un fondo para los artistas y de qué otra forma hacer que se puedan promover los que vienen comenzando y de repente no darle tanto y de pagar cientos de miles de dólares por espectáculos con grupos consagrados o con dúos consagrados, por ejemplo. Exacto, sí, hay como varias puntas, ¿no? Una, yo que recibo mucho material de difusión, incluso del Estado mismo, el Estado hace mucha cosa, está haciendo, eso no ha dejado de hacer, por más que cambien los gobiernos, hay una política de Estado que, por ejemplo, para el Ministerio de Cultura, en la parte de manejo de las actividades artísticas, hay un cronograma y se hace, ¿no? Eso, por más que cambie la administración, tiene que haber porque ese organismo tiene que seguir funcionando. Entonces, siempre están haciendo. El tema es lo que se hace y cómo se hace, o eso mismo que vos decías. Hago un recital masivo y llevo solo a las bandas grandes. Bueno, ahí por ejemplo, podemos discrepar, ¿no? ¿Por qué me llevas la banda grande? Sí, bueno, ¿querés tener masividad o querés difundir a los artistas? ¿Cuál es el plan?
hay como criterios a manejar, ¿no? Voy a hacer un recital, llevo a tales bandas y tendría que haber como un mayor de conciencia. Bueno, meto la mitad de bandas que son grandes, que me va a llevar gente, y a su vez pongo bandas emergentes, pongo artistas emergentes, para que se conozcan, ¿no? Creo que ahí tendría que estar el equilibrio para el Estado, que a su vez cuando hace un recital lo hace con plata de todos, ¿no? Es plata pública. Entonces, ahí tendría que estar. Que se pague bien, me parece que estaría genial. Todo el mundo tendría que pagarle bien a los artistas. Me acuerdo que hubo un año cuando me acuerdo que hicieron un recital en Atlántida, que había estado los Olivareños, creo que fue los Olivareños o Jaime Ross, y hablaban sobre el disparate de plata que le había pagado. Me parece perfecto que se le pague bien a un artista. El tema es que se le tiene que pagar a todos los artistas bien, ¿no? Ahí es donde está lo que tenemos que pensar. A todos los artistas se le tiene que pagar bien. Ahí está. Porque muchas cosas pasan, sobre todo en el interior, ¿no? Es a pulmón. Se hace un evento. El otro día se hizo un evento de recordación de la escritora Gladys Castelvecchi ante los 100 años de su nacimiento. Se hizo acá en el Centro Cultural de La Paloma. Estaba lleno, había muchísima gente. Pero eso fue hecho todo a pulmón de los organizadores, de la gente que vino de la Biblioteca Nacional. Es decir, fue muy poquitito o nada el aporte del Estado para hacer eso. Y así es como acá muchísimas eventos, actividades, presentaciones de libros, lo que fuera, es a base de la voluntad, del cariño que le pone la gente. No Claro. que tengan un respaldo, porque no lo tienen. Sí, el respaldo generalmente que te da es una carta que vos escribís y te ponen un sello de interés ministerial. Seguro. Pero con eso no hacemos nada, ¿no? Generalmente es así, incluso para para cualquier artista, por ejemplo, la parte de músicos, los músicos tienen que grabar y tienen que gastar la plata de su bolsillo para hacer la cantidad de horas de estudio, Claro. después sacar el disco. Y bueno, y todo eso es de cada uno. Después el que sale y se consagra es por mérito propio, ¿no? Claro. La difusión, sí, tiene que ver la difusión, pero bueno, después ahí tiene que ver si es su propia música la que pelea en la cancha, ¿verdad? Creo que ahí es donde está la verdad. Me acuerdo de una entrevista que le hacía, me acuerdo haber escuchado una entrevista a Jorge Drexler en algún país, no sé si en Colombia o en un lugar de estos, que le decía, bueno, había un muchacho que le decía, vos mirá, tengo este disco, tomá, escuchalo, a ver qué te parece. Él lo contaba más como que le daban el disco para que él lo pudiera como apadrinar, digamos, ¿no? Entonces él le decía, mirá, lo mejor que puedes hacer es subirlo a todas las plataformas, y si ese disco es bueno, se va a anotar y se va a hacer masivo. Hoy en día creo que corre por ahí, ¿no? Por ejemplo, está el caso de las argentinas Perotá Chingó. Son dos chicas que empezaron a grabarse, hacer subir videos en YouTube, habían venido, son argentinas, habían venido al Cabo Polonio, habían estado, que el nombre, incluso el Perotá Chingó, lo sacaron de acá de Uruguay, empezaron a subir su material, cantaban, hacían covers, y ahora hacen recitales masivos.
¿por qué se empezó a difundir? Empezó a correr el boca a boca, ¿no? Ahí está esa dualidad entre lo que vos decías hoy de uno cuando se encuentra con una persona joven que quiere ser artista. Está ahí, va a correr, depender de la calidad que tenga, ¿no? Estas chicas, por ejemplo, así empezaron a hacer cover, y subían todo a YouTube. Y claro, y ese YouTube empezó a difundirse, empezó a viralizarse. Y era bueno lo que hacía, son buenas sus voces, sus arreglos eran muy buenos. Y empezaron a ser masivos, ahora hacen recitales muy grandes. Tocan con mucha gente conocida a su vez, ¿no? Ya son consagradas, digamos, si le podemos poner un nombre, ¿no? Y ahí está ese concepto de, bueno, hagamos y después vemos. Si el arte es bueno, va a salir a flote, ¿no? Está muy bueno esto que planteas, está muy bueno y es un buen consejo para los que empiezan, ¿no? El tema es hacer, y más con esto del arte, ¿no? Hacer y mostrar. Después, si viene lo glorioso de ser sumamente famoso y conocido, eso ya es corre por otro carril. Porque uno cuando... Y no bajar los brazos de entrada, por lo menos pelearla. Y no. Esa, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, Cultivarte va por el año 13 de estar en vida online, ¿no? Uh-huh. Yo mi esperanza de que se consagre es a los 20 años. Ah, mira. Uh-huh. Eso es porque había escuchado unos de esos leyendas japonesas empresariales, que los japoneses dicen, no, en Latinoamérica creen que al año o a los 5 años ya tienen que ser sumamente grandes la empresa. Y los japoneses tienen el concepto de que una empresa es grande a partir de los 20 años. Está bien. Entonces me quedó grabado eso y dije, bueno, listo, este emprendimiento lo voy a dedicar 20 años, a los 20 años tiene que haber explotado. Así bien. Que no, faltan 7 todavía. Tenemos muchos años para seguir hablando entonces. Federico, esta charla ha sido preciosa y mucha gente va a quedar enganchada por saber más de Cultivarte. Cuéntanos, por favor, cómo llegan, qué se van a encontrar allí, qué utilidad van a encontrar, la información. Bueno, sé que hay mucha información. Cuéntanos, por favor. Mira, tenemos con este paso del tiempo hemos armado como muchas categorías, ¿no? Tenés la parte de música, vas a encontrar eventos de música, vas a encontrar recitales de música, de coberturas fotográficas más que nada, y alguna cobertura escrita de lo que fue el recital. Después tenemos la parte de literatura, tenemos un colaborador, por ejemplo, chileno, que escribe en la parte de literatura, que detalla libros, detalla muy exhaustivamente clásicos. Entonces eso es, por ejemplo, para cualquier estudiante leer eso es una joya. Después tenemos la parte de teatro. Tuvimos una época muy activa una colaboradora que ahí iba a todos los ensayos, a los ensayos o a las presentaciones y nos hacía el relato de la obra. Y por ejemplo, para cada categoría siempre nos está haciendo falta colaboradores, así que cualquier persona que se anime y quiera colaborar, que nos escriba, que estamos abiertos a sumar colaboradores. Después, por ejemplo, tenemos en la parte de arte, tenemos muchos colaboradores en la parte de arte que visitan artistas o visitan galerías o visitan museos, y eso es muy enriquecedor para cualquier artista, porque tiene de primera mano lo que vive su par, ¿no?
Imagínate que sos un artista plástico, decís, bueno, ¿qué hace fulano de tal? Entra acá y tiene la opinión de ese fulano de tal, de cómo vive esto mismo del arte, ¿no? Después ahí mismo puede encontrar, tenemos un colaborador, Daniel Benoit, que hizo un recorrido, eh, él se iba de viaje a recorrer Europa, entonces entró a todos los museos de Europa y hizo un detalle de cada museo y lo publicamos en el portal, así que si quieren vivir sin viajar la experiencia de visitar museos, entren a la parte de arte y encuentren las columnas de Daniel Benoit, que tienen el detalle de todos los museos que él visitó en Europa, y es como estar ahí. Uno va y lee y se hace la imagen de estar en ese mismo museo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Es muy bueno que nuestros oyentes sepan todo esto, porque tienen un lugar para ingresar y pasar horas a la gente que le interesen los temas culturales, ¿no? Horas. Exacto, sí, sí. Sí. Lo que pasa es que a su vez se ha generado como un buen archivo, ¿no? Hay en la página principal, ahí en el sector derecho, hay una parte donde vos podés filtrar por año y por mes. Entonces podés ver de ese año y ese mes todo lo que se publicó, y ahí podés encontrar mucho material. Pasaron a su vez, con estos cantidad de años, pasaron ciclos de entrevistas, ¿no? Por ejemplo, en la parte de fotografía, una época hicimos un ciclo de fotografía que era entrevistas. Entonces generábamos 15 preguntas, y esa misma pregunta se la hicimos a 20 o 30 fotógrafos. Entonces esas las publicamos, y lo enriquecedor de esto era que para cada pregunta había un concepto o igual o diferente, o un concepto muy bajado a tierra con pocas palabras, o uno muy explicado, ¿no? Y eso estaba muy bueno para cada entrevista, y para una misma pregunta, cómo el fotógrafo podía explayarse o ser contundente con una sola respuesta muy corta, ¿no? Federico, se nos fue el tiempo y vamos a seguir conversando, ¿no? Hasta que Claro que sí. cumplas los 20 años con Cultivarte, tenemos para seguir conversando de cómo va creciendo esa plataforma que surgió de ti, de tu interés, que eres el alma mater que ha ido evolucionando y que presta una utilidad no solo para los artistas, sino fundamentalmente para la gente que se quiere informar. Así que yo te agradezco esta charla, te agradezco tu generosidad, tu disposición, y te mando un abrazo, hasta pronto, y mucha suerte en todo. Por favor, muchas gracias a vos por esta oportunidad de difundir este sitio web. Lo recordamos, es Cultivarte con doble O de cool, cultivarte.com. Ahí entran y encuentran y pueden navegar todo lo que quieran, y ahí hay mucha información, así que a investigarla. Gracias, gracias. Amigas, amigos, estuvimos con Federico Meneses, el director, creador del portal Cultivarte, y seguiremos hablando de la cultura, porque es uno de los grandes temas fundamentales y muchas veces dejado de lado en este país. Así que hasta mañana, gracias.